Gracias Amelia. Buenas tardes con todos y en primer lugar felicitar a la comisión organizadora, al hospital mismo, a la dirección general, por haber programado un evento, esta jornada que año a año se viene realizando, que es la jornada Humberto Rotondo, y que es una tradición que no se debe perder, y por eso felicitaciones también. Y el tema de la virtualización muy contemporáneo, puesto que la pandemia nos ha puesto en una situación muy especial, que ya lo han mencionado los colegas que han anticipado en la palabra, y que algunas cosas ya me ayudan a no repetirlo, porque si no tendría, duraría mucho más esta presentación. Voy a compartir la pantalla para presentar mis diapositivas. Me dan un comprendido si se está viendo. Sí, sí se ve. Okay. Muy bien, muchísimas gracias entonces. La presentación va a consistir en describir cómo ha sido la actividad del Departamento de Salud Mental en Familia y cómo cambió después que se dio la aparición de la pandemia, puesto que no ha pasado aún. Entonces, reconocer que para describir al Departamento de Familia en las distintas actividades, vamos a hacer qué cosas hacíamos, mejor dicho, antes de la pandemia, ¿no? O sea, en la etapa que yo le he puesto ahí, etapa pre-pandemia. Entonces vamos a tener, a los que trabajamos en el Hospital Balizán, creo que no es mucha novedad decirle que nosotros realizamos muchas actividades, pero podríamos englobarlos o clasificarlos en estos 3 puntos, ¿no? La actividad asistencial, la actividad docente, la actividad de capacitación. También tenemos actividades de tipo investigativa y algunas otras de gestión y de apoyo a todos los otros departamentos también. Pero quería centrarme solamente en esto. En la parte asistencial nosotros desarrollamos de acuerdo a nuestro MOF y ROF. Somos el departamento del organismo que desarrolla las terapias de atención y está vinculado a atender todo lo relacionado a la salud familiar. Y para ello, a través de más de 40 años, estamos realizando las psicoterapias unifamiliares. Antes decíamos solamente psicoterapia familiar, pero cuando aparece la psicoterapia multifamiliares, ya comenzamos a utilizar el término psicoterapia unifamiliar para diferenciar entre lo que es la terapia multifamiliar de aquella que solamente se le brinda a una sola familia individualizada. Y también la psicoterapia de pareja. Entender que la psicoterapia multifamiliar antes de la etapa prepandémica apareció como un componente del programa institucional de atención a los casos de violencia familiar y que requería también la participación del Departamento de Familia y por la cantidad de casos que podía generarse fue que tuvimos que desarrollar rápidamente la programación de terapias de esta naturaleza que pueden albergar a varias familias a la vez. Tal vez hacerlo a todos, darle terapias unifamiliares, iba a desbordar nuestras capacidades físicas, de tiempo y de recursos materiales, de infraestructura, etcétera, etcétera, porque estábamos hablando de la etapa presencial. Y bueno, y un tiempo tuvimos que agenciarnos porque la presión era grande y nosotros no teníamos ambientes para hacer las terapias multifamiliares, a pesar de los esfuerzos que hacía la dirección por darnos facilidades. Nos dijeron que pudiéramos ir a los ambientes de RESAM, a PROMSA, Promoción de la Salud, a niños, a DAMOC mismo, que tenían ambientes grandes, el mismo auditorio principal, el cuerpo médico. Sin embargo, era una labor tremendamente difícil de seguir, por lo tanto, se tuvo que suspender en algún momento, hasta que crearon la sala Humberto Rotondo, que era el lugar donde antes funcionaba estadística, y bueno, ahí un tiempo pudimos desarrollar las terapias multifamiliares, hasta que llegó la pandemia, ¿no?
De las actividades docentes, conocido también que siempre hemos tenido rotantes de médicos residentes, pero en la etapa mucho más pretérita también teníamos pasantes de otras especialidades, han pasado trabajadores sociales, psicólogos, también hemos tenido un tiempo interno de psicología, y en los comienzos, digamos, la última década del siglo pasado, tuvimos un programa de formación de terapeutas familiares. Fueron 4 años que estuvimos formando terapeutas familiares dentro del hospital de Valdizán, básicamente en el departamento de familia. Y por último, también las actividades de capacitación. Eso es mucho más reciente, puesto que dadas las circunstancias de la reforma de salud mental, nosotros veíamos que inclusive había un riesgo, se hablaba de un riesgo que iban a cerrar los establecimientos especializados, lo cual a nosotros no nos parecía una actividad adecuada, pero decíamos teníamos que dar algo agregado como hospital especializado para que seamos los que realmente desarrollemos. Si solamente nosotros nos dedicamos a las actividades asistenciales puras, sin hospitalización, mira, solamente consultorios, nos seguiríamos pareciendo mucho a un centro de salud mental comunitario, pero más grande. Y entonces nosotros pensamos como departamento de qué manera los órganos especializados tendríamos que dar una propuesta diferente. Y así fue que se estableció un programa de capacitación de intervención familiar sistémica en comunidad, o sea, para los centros de salud mental comunitaria. ¿Y por qué se nos ocurrió esto? No necesariamente porque estuvimos reflexionando, sí hubo una parte de reflexión, pero fundamentalmente fue porque escuchamos a nuestros colegas que estaban en los centros de salud mental comunitaria, escuchamos que decían, nos falta capacitarnos en intervención familiar. Y muchos de esos colegas que estaban en los centros de salud mental comunitaria habían sido nuestros residentes que habían pasado por el departamento, puesto que pasan en el departamento de familia, pasan en los residentes, no solamente del Valdizán, sino de otros hospitales, tanto de la Seguridad Social, del MINSA mismo, y también no solo de Lima, también viene de provincias, han venido de Trujillo, de Arequipa fundamentalmente, pero también hemos tenido de Piura, Cajamarca. Entonces, bueno, escuchando esa demanda es que en el 2018 se armó un programa de capacitación que incluía encuentros nacionales. Hemos tenido, ha sido motivo de muchos otros informes, hemos tenido asistencia bastante grande, que se aproximaba a un centenar de personas que venían 3 veces al año a recibir no solamente una capacitación nuestra, sino también nosotros recibíamos y nos nutríamos de lo que ellos nos daban, ¿no? Bien, también hemos hecho cursos internacionales que lo ponemos dentro del rubro de actividad y capacitación, y de esa manera hemos ido desarrollando nuestras actividades prepandémicas. Nos cayó la pandemia y, como ya lo dijo, bueno, todos lo han dicho, ¿no? Pero el último que lo ha mencionado ha sido el doctor Ordóñez, el doctor Mosquera, y nos cayó de sorpresa. El 16 de marzo entramos, estábamos desconcertados y no sabíamos qué hacer. ¿Qué cosa hemos visto lo que ha pasado con las familias cuando hemos tenido la pandemia? Y ahí era parte de lo que nosotros vamos a ver. Esto un poco saltándonos a la exposición, pero hemos estado observando que durante la pandemia se han incrementado los casos de violencia familiar. Es que hemos encerrado muchos patrones interaccionales de la familia que ya eran violentos antes de la pandemia, pero que tenían una especie de oxigenación cuando la gente salía a trabajar, salía a hacer cosas fuera de la casa, encerrarlo en las 24 horas del día, interactuando constantemente, donde se multiplicaban las posibilidades que se produzcan este tipo de relaciones, y entonces veíamos que comenzamos a ver más casos de violencia familiar. Nosotros vemos en los diarios, se han incrementado los casos de feminicidio. Entonces la violencia no solamente lo hemos visto en la consulta externa, sino también lo veíamos en la sociedad en general, que se ha incrementado esto. No todas las familias han generado violencia, hay familias que la pandemia les ha llevado más bien a descubrir cosas buenas, favorables, armónicas, y uno diría, pero
pero ¿acaso cómo es que si la pandemia fue para todos, la cuarentena para todos, no todos se afectaron de la misma manera? Para uno fue positivo y para otro fue negativo. Entonces podemos tomar en consideración que es distinto pasar la pandemia en una casa de 30 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, 10 metros cuadrados, en un cuartito, que pasarla en una mansión de 500 metros cuadrados, de 600, 800. Claro, la cuarentena, dices cuarentena en ambos lugares, pero no es lo mismo. Y si la pandemia es igual para todos, estaremos como dice, en la misma tormenta. Sí estamos en la misma tormenta, pero en barcos diferentes. Entonces hay que tomar en consideración eso. ¿Qué otros casos hemos visto? Los duelos múltiples que los hemos encontrado en proceso. Ya un duelo es un evento muy desastroso para una familia, pero sin embargo, encontrar familias donde han fallecido 2, 3, 4 o hasta más miembros de la familia es una situación especial. Los libros no describen en ningún momento esas situaciones porque lo que estamos viviendo, ya se dijo, es una cosa inédita. Ver también familias en crisis por la constante inseguridad familiar, problemas de la salud misma, que es la pandemia, no saber cuándo me voy a contagiar, tengo que estar encerrado, tomar las precauciones para que no vaya a introducir el virus en la casa, problemas de trabajo, personas que, dada la crisis económica, comenzaron a reducir sus posibilidades de trabajar. Muchas personas perdieron el trabajo, la economía de los hogares comenzó a venir a menos, y eso hace también que las crisis internas de la familia se multipliquen. El incremento de los conflictos parentofiliales también lo estamos viendo como una situación muy particular, sobre todo los menores, sobre todo los adolescentes, que no toleran ya estar tanto tiempo más en pandemia, y los padres tienen dificultades para controlar las conductas de sus hijos, porque eso significa seguridad para evitar los contagios y por lo tanto reducir la pandemia a nivel nacional. Ha habido conflictos muy serios, con violencia también entre padres e hijos, y en algunos casos hasta de hijos para padres. Los cambios en la rutina familiar, tener horarios distintos para comer, para usar inclusive las infraestructuras del hogar, donde todos están juntos. Antes solamente llegaban como para dormir y otros pocos momentos. En los domingos salían a pasear, pero llega un momento que en la pandemia, y hasta cuando, en la cuarentena, y hasta cuando pasa la cuarentena, prefieren quedarse en la casa, pero hacinados. Y ahí es que en las personas comienza a aparecer una serie de expresiones que ya lo han mencionado, los diagnósticos que son más prevalentes, pero lo que también apareció una nueva situación, una nueva entidad, no le puede llamar completamente clínica, pero sí una situación que la Organización Mundial de la Salud, más o menos en septiembre, acuñó la palabra de la fatiga pandémica. Bueno, entonces eso fue lo que fue generando la pandemia a nivel de la salud familiar. Pero nosotros, ¿cómo fuimos respondiendo a esto? Volviendo al cuadro anterior, pues la parte asistencial, mejor dicho, en la pandemia hemos tenido que adecuarnos a esta situación de no poder salir, del cierre inicial del hospital, después ir adecuándonos a las demandas que comenzamos a sentir de los usuarios, tanto internos como externos, y ver de qué manera la actividad asistencial, la actividad docente y la actividad de capacitación, que fue un boom, digamos, en la prepandemia, podíamos mantenerlo. Entonces, en la actividad asistencial se tuvo que establecer lo que es la psicoterapia unifamiliar virtual, la psicoterapia de pareja virtual y también la psicoterapia multifamiliar virtual. La multifamiliar, por razones de operatividad, fue lo último que hemos abierto, porque recién desde fines de mayo lo hemos activado. Cuando nosotros hacíamos la psicoterapia de pareja presencial, ahí tenemos una foto para ilustrar esto, podría ser familia o pareja, ya teníamos alguna forma de atender,
pues nosotros veíamos que teníamos que crear primero el sistema terapéutico, porque no hay mucha cultura en relación, cultura en el sentido de conocimiento de cómo es una terapia familiar de enfoque sistémico. Muchas personas llegan pensando que va a haber un sabelotodo que sabe resolver todos los problemas de la familia del mundo, y solamente es cuestión de contarle el problema y el terapeuta le va a decir, tú haces esto, tú haces lo otro, y se acabó, y ellos tienen que salir solamente a cumplir como si fuera una prescripción médica. Y el modelo médico no funciona con el enfoque de intervención sistémica. El modelo médico es la intervención del experto, y nosotros jamás vamos a ser los expertos de la familia fulana de tal. Seremos los expertos en desarrollar las terapias, pero nunca vamos a ser los expertos en los problemas de la familia de cada uno. Entonces, se tenía que desarrollar muchas técnicas para poder establecer que las familias comiencen a resonar en la misma vibración, en la misma frecuencia que el terapeuta, donde los contextos en que llegaban, por ejemplo, un contexto judicial, donde todos se acusaban, tenía que ver la forma para que se vaya cambiando hacia un contexto más colaborativo. Había contextos que eran de mucha expectativa, vamos a ver qué hace este con nosotros, ¿no? Las familias tragaterapeutas, o sea, venían para ver qué hace para darle la contra y que falle, porque muchos llegan llega uno después de 3, 4 terapeutas, a ver si este puede con nuestro problema. Entonces, todos esos contextos había que ir trabajándolo, y más o menos ya se estaba estandarizado. Sin embargo, entrar en la nueva etapa de la virtualización del servicio nos generó un reto. Y un reto que partía desde el momento en que, tiempo previo antes de esta pandemia, ya estábamos en la discusión si era bueno o no era bueno el atender en forma virtual las sesiones de psicoterapia, y por ahí como que no estaba muy de acuerdo. Pero era tal vez el temor a lo desconocido. Había todavía algunos recelos, pero a veces necesitamos un pequeño empujón para lanzarnos a nadar, y vemos que sí sabíamos nadar, pero antes no teníamos la certeza. Pero también salimos a nadar más o menos intuitivamente, y cada vez hemos comenzado a tener mayores destrezas desde el ámbito operativo, tecnológico, pero también de qué manera podemos adaptar lo que hacíamos presencialmente hacia ya hacerlo en forma virtual. Y nosotros, si queremos ya graficar una sesión de psicoterapia de pareja online, es más o menos esto. Claro, hemos tenido que velar las imágenes de nuestros atendidos, pues nosotros tenemos que ver aspectos nos hemos vuelto camarógrafos, nos hemos vuelto directores de producción, como productor de eventos de televisión. Tenemos que ver cómo está la iluminación, cómo están las distancias, porque a más distancia puedo ver a más familias, pero también el audio se disminuye. Físicos, que la luz tiene que venir del frente, porque la familia enciende su Zoom, su plataforma de videoconferencias, y tiene la luz atrás, y nosotros vemos a una persona oscura. Tenemos que decirle, no, tiene que dar la vuelta. Mire, son aspectos que no está escrito en ningún lado, y tal vez tengamos que escribirlo, porque esa es una experiencia muy valiosa. Seguimos siendo el departamento a nivel nacional que tiene más casuística en terapias familiares online. Nadie puede decir que tiene más terapias familiares online que el departamento de familia del Hospital Hermilo Valdizán. Ya vamos a ver las estadísticas. Entonces, mire, esa ha demandado que nosotros desarrollemos nuestra creatividad para ir adecuando las terapias unifamiliares, las terapias de pareja, y posteriormente las multifamiliares a las plataformas online. Pero nosotros no es cuestión de cambiarlo, sino también ver si está yendo bien, ¿no? Nosotros hemos tenido que hacer un recorrido para organizar todo esto. Ahí se inició en mayo, ya dijeron, el primer mes nos cogió de sorpresa. En abril todos estuvimos haciendo de qué manera colaboramos de una forma un tanto, no digamos desorganizada, pero
pero solamente basada en el entusiasmo. Aparecieron las teleorientaciones y con buena voluntad nos ofrecimos a apoyar a CRONSA a estas teleorientaciones, pero mientras tanto nosotros tuvimos que hacer un recorrido, como dice ahí, para finalmente tener la forma de atender, las consultas, tanto de terapias familiares, de pareja, y finalmente las multifamiliares. Empezó desde ver cuál era la plataforma virtual que teníamos que usar y capacitarnos. No todos estamos en la misma línea de base. Había unos que ya dominaban las plataformas, había unos que más o menos, y había algunos que estaban en cero, y no tenemos por qué decir eso con vergüenza, porque era así y tuvimos que capacitarnos. Fue muy agradable ver cómo el equipo, con la cohesión que se mantiene el equipo del Departamento de Familia, pudo realizar una especie de talleres internos donde el que sabía más de uno, le enseñaba al otro, y con mucha paciencia íbamos desarrollando habilidades que antes no teníamos, quienes no teníamos, y aquellos que ya lo tenían, se afianzaban más haciendo la enseñanza de estas habilidades. Organizar un sistema de citas donde teníamos que ver, nadie iba a adivinar, nadie de nuestros usuarios iba a adivinar que habíamos abierto un sistema para atender, ¿no? Un sistema virtual. Entonces, fue toda una estrategia que ha llevado horas de horas, nos ha llevado mucho más horas de las 150 horas mensuales que nosotros deberíamos trabajar. Hemos trabajado en algunos casos 230 horas. Bueno, eso nunca lo van a reconocer desde el punto de vista económico, aunque deberían, ¿no? Se tuvo que coordinar con otros órganos del hospital, estadística, informática, la oficina de seguros, porque primero hemos comenzado atendiendo SIS, como lo dijo el doctor Mosquera. La economía posteriormente, a economía para ver cómo se iban a hacer los pagos, porque eso demoró bastante, si no también a los pagantes hubiéramos empezado en mayo nada más. También con los otros departamentos asistenciales para que nos deriven casos. Como hemos desarrollado primero hacia afuera, vamos a ver cómo después eso se ha impactado en nuestras estadísticas, con trabajo social, con gestión de calidad. Con todo el hospital hemos tenido que coordinar. Entonces, eso ha llevado que el equipo se cohesione más. Y nosotros somos un equipo pequeño. No sé si eso sea lo que facilite la gran cohesión, la gran posibilidad de hacer cosas muy grandes, pero ahí en el trasfondo vemos que realmente para conseguir todas esas cosas grandes siempre hemos tenido que convocar a más personas. Esta foto que está como fondo es después de un evento con los centros de salud mental comunitaria, donde nos apoyaban los residentes que habían votado, los residentes de ese momento, los residentes de otras sedes, todos colaboraban para que solos tal vez no hubiéramos podido realizar estas actividades. Miren, entonces ahí vemos la producción año 2018, 19, 20 y 21. ¿Y qué cosa estamos observando? En el azul y en el verde, que son las del 2018, 2019, más o menos es una producción más o menos estándar. Naturalmente, se mantenía ya una especie de flujo adecuado. El verde y el azul suben un poco a fin de año, pues porque justo en esos años se incrementó con las terapias, se comenzaron a programar las terapias multifamiliares. En el 2018, a fines, se programó, pero después, al inicio del 2019, tuvimos que suspenderla porque era muy tedioso estar consiguiendo locales, pero más o menos desde agosto, nos volvieron ya a dar la sala Humberto Rotondo, entonces otra vez comenzó a subir con terapia multifamiliar. Pero entonces tomemos, ¿qué pasó el 2020? Miren nuestra producción. En los primeros meses generalmente se van de vacaciones muchas personas, y entonces baja por esa situación, pero en el mes de marzo se cayó porque prácticamente trabajamos medio mes. Vino la pandemia, abril, cero, nada ya presentó el cuadro el doctor Mosquera, pero en mayo empezamos poco a poco, como aquellas personas que abren su consultorio y se sientan a esperar,
Pero nosotros no nos sentamos a esperar, sino llamamos por teléfono a nuestras familias que habían quedado sin atención. Teníamos una base de datos, nos facilitó también informática, muchos de esos datos, algunos teléfonos sí estaban desactualizados, pero sí fue una gran ayuda que nos dieron y comenzamos a llamar y comenzó a crecer. Miren, en junio ya teníamos una cantidad, en julio ya estamos, y en agosto sobre todo, ya estábamos como cuando era presencial. Y así hemos mantenido en los meses siguientes del año pasado en una producción que ya se había equiparado a la atención presencial. En el año 2021, en la línea amarilla, ustedes ven que en estos momentos, mes de mayo, hemos superado ya a las actividades presenciales. Algunos dirían con ese término que está muy de moda, bueno, tal vez sea un empate técnico, pero ya lo hemos equiparado. Pero ahora viene ya las estadísticas con las multifamiliares, nos vamos a subir para arriba. Lo que nos causa mucha satisfacción es que a pesar de la pandemia, a pesar de estar trabajando en forma virtual, hemos podido cubrir las expectativas de la población que necesitaban, nos llamaban, y creemos que lo estamos haciendo bien. No solamente hay que ver los números, sino también hay que ver la calidad. ¿Qué cosa vemos acá ¿de dónde proceden? Yo le decía, como inicialmente estuvimos con un programa abierto hacia afuera, ahora más tenemos familias que vienen por iniciativa propia. Miren lo que va en este año, que hemos podido monitorizar eso. De 263 solicitudes de atenciones para casos nuevos, 150, más de la mitad son de fuera. Nos conocen afuera. Del hospital es ¿cuánto está ahí? Interno, 105, o sea, el 40%. Antes era al revés. Era 60% eran derivados del hospital y 40% era de fuera. Ahora esta pandemia nos ha hecho que nos busquen más afuera y que realmente vamos a ver que tenemos de provincias, tenemos de otros lugares que fuera de nuestra jurisdicción, aunque todavía hay una tendencia, a pesar de que somos un hospital especializado y no hay ninguna restricción de tipo jurisdiccional para atenderse en terapia familiar, Ate, Vitarte, Santa Anita, Lurigancho, Quechosica son los distritos que más aportan, y si nosotros vemos en relación a las DIRIS, las de Lima Este, o sea, de nuestro vecindario, son los que más van a buscar cita en el hospital Valdizán para terapia familiar. Aquí tenemos también una encuesta para ver la satisfacción de los usuarios. Eso es un aspecto que lo hemos creado para saber, para retroalimentarnos, porque es una visión sistémica, el retroalimentarnos para que nosotros sintamos si estamos yendo bien y en qué hay que mejorar. Pero, ¿qué cosa vemos acá? Que los que atendemos tienen muy buena satisfacción, un alto porcentaje están como muy satisfechos y satisfechos. También va a haber algunos que están muy insatisfechos y algunos insatisfechos y algunos también regular, pero son los menos. Eso también nos da mucho contento de que esté pasando eso. Tenemos también la posibilidad de ver por terapeutas, ¿no? Tenemos que medir, nosotros vemos, pero ahí estamos parejos. Más o menos los terapeutas nunca va a ser una línea, pero la satisfacción con cada uno de los terapeutas es parejo. También medimos las citas, o sea, también medimos a nuestro personal de apoyo, técnica, enfermería, secretaría, que ahora están dando citas para ver si la claridad de la información, si dan los datos que ellos piden, el trato que reciben, todo eso también lo tenemos monitorizado para ver en qué tenemos que corregir. Y vemos que hay una percepción de muy bueno y bueno ese procedimiento de dar cita a las personas. ¿Qué cosa usamos? Fundamentalmente las plataformas Zoom, porque tienen mejor resolución, se adecua mejor para la intervención familiar sistémica
y también de pareja, pero no siempre se ha podido, hay problemas técnicos que muchas veces hemos tenido que pasar a una videollamada WhatsApp y en algunos pocos casos está con rojo una llamada telefónica. Eso ya son aspectos técnicos que a veces el ancho de banda no es suficiente en la familia que atendemos, es muy angosto, el ancho es muy angosto y entonces tenemos que pasar inclusive hasta la llamada telefónica. ¿Cómo nos aprecian los usuarios externos la actividad virtual? En primer lugar, valoran la bioseguridad. Ellos no quieren ir al hospital en términos generales. Va a haber algunos que sí, pero en términos generales ellos dicen, prefiero que esté, mientras dure la pandemia, preferimos que estén con esto porque la bioseguridad está bien. No utilizan ese término, pero yo lo pongo aquí para entendernos. Hay facilidad para acceder desde cualquier lugar, inclusive desde provincia. Particularmente yo tengo una familia que tiene un paciente psicótico y han venido desde Cajamarca. Ha venido un hermano con el paciente porque se descompensó y le recomendaron terapia familiar. Y nosotros hacíamos la terapia, y la primera cita fue con él y su hermano. Después conversamos si podían participar desde Cutervo, el resto, y dijeron que sí, se pusieron de acuerdo, y ahora las sesiones son, en un equipo está aquí los que están en Lima, en otro equipo está Cutervo, y ahí hacemos la terapia, se hace factible, cosa que no hubiera sido posible si fuera presencial, pero también tenemos dificultades, que el personal no tiene equipo. Perdón, los usuarios no tienen equipos adecuados en algunas oportunidades y muchos están excluidos por eso. Pero ahora es bastante difícil que no tengamos, que haya personas que aún no tengan un teléfono celular con smartphone, ¿no? El inteligente que le llaman. Pero de todas maneras hay un grupo que todavía, y nosotros estamos siempre pensando en que el mantener la atención de psicoterapias dentro de ella la familiar es una forma de inclusión, darle oportunidad a mucha gente que si no tuviera esto en el Hospital Balizán, le sería imposible acceder al mismo servicio en el sector privado. También problemas de, como dije, de conectividad eficiente por el ancho de banda estrecho, el uso de cuentas gratuitas por parte de nosotros, porque cuando ya hay varios equipos, a los 40 minutos se corta, tenemos que decirle, por favor, se vuelven a conectar, lo cual no deja de ser una dificultad. Tenemos un solo equipo, una sola cuenta que nos ha dado del hospital, sabemos que ha hecho un esfuerzo grande, con ese equipo nos turnamos, estamos como los almagristas, un día por semana usamos el equipo del hospital y las otras veces usamos nuestras cuentas personales que son gratuitas y que se van a cortar los 40 minutos cuando tenemos varios equipos atendiendo. Otra dificultad es que estas plataformas para unos pocos usuarios es desconocida, a veces se agencian con los hijos ahora con las actividades escolares han ido mejorando. Bien, entonces rápidamente ir para la parte docente, en la rotación de los médicos residentes también nosotros tenemos control, que hemos tenido que hacer una adecuación, pero ha resultado mejor. Antes ingresaban a los casos, discutían los casos con el terapeuta, había un día de actividad docente y nada más. Ahora tienen más posibilidad de interactuar virtualmente con el médico, con el terapeuta tratante, pero también apareció otras formas. El doctor Fabio Vega fue el precursor de hacer juegos roles con ellos a través de la virtualidad, usando grupos, usando la tecnología, y lo cual ha facilitado mucho que haya otras formas. ¿Y qué nos dicen los residentes? Muy satisfecho, una cantidad, satisfecho 24. ¿Por qué no muy satisfecho? Porque siempre los residentes están esperando que sea mejor que sea presencial. Pero sin embargo, a pesar de eso, valora que le resulta muy útil hacer esta actividad en forma virtual. Y en la parte de la actividad de capacitación, nosotros esas intervenciones que lo teníamos con los centros de salud mental comunitarios, los transformamos en asesorías virtuales de intervención familiar en comunidad.
¿Qué quiere decir? Que dos veces al mes, el primer y tercer miércoles de cada mes, tenemos el desarrollo de un tema específico de capacitación hacia los centros de salud mental comunitaria, y hasta ahora ya venimos desarrollando 11. Son en total 24 reuniones que vamos a tener, y hemos tenido el tino de darle una acreditación oficial por parte de la Universidad Peruana de Unión. Sé que también es un atractivo para los asistentes que son miembros del equipo multidisciplinario de los centros de salud mental comunitaria, porque lo que queremos es fundamentalmente dotar de más recursos terapéuticos al personal que trabaja en la periferia. Doctor Lizardo, 5 minutos más, doctor Lizardo. Sí, ya estoy acabando, gracias de todas maneras. Ya está. Entonces, eso es lo que como hospital especializado sería lo esencial para desarrollar en función de capacitación, transmitir tecnología de intervención. Aquí también tenemos la satisfacción de quienes están asistiendo, bastante bueno, y nuestra cobertura. Ya no hay provincia del Perú que no haya participado dentro de nuestra capacitación hasta estos momentos. Eso nos causa mucha satisfacción. Este es el equipo que ha trabajado con eso. Este es el equipo cuando trabajaba presencialmente. Miren, todos sonrientes. ¿Y cómo estamos trabajando ahora? Esto es todo en las reuniones virtuales del departamento, y ahí estamos elaborando. Muchísimas gracias, creo que es la última, y con eso para la parte pregunta. Gracias.